Santo Dios Todopoderoso, te damos gracias por un nuevo despertar, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que en este día, Señor, tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y te agradecemos por permitirnos leer tu palabra y meditar en ella. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles de Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Marcos y hoy vamos a leer el capítulo número 12. Parábola de los agricultores malvados. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de los siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Los impuestos para el César. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstreme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Discusión acerca de la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de eso en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza que ardía?
Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. El mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quién es hijo el Mesías? Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. La ofrenda de la viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Bueno, con esto culmina el capítulo 12 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y empieza hablando de una parábola que ya habíamos comentado en el Evangelio de Mateo, y era la parábola de los labradores malvados. Resulta de que Dios hace semejanza a la tierra, digámoslo así, la dio el Señor, la hizo, la creó y puso a Adán y a Eva sobre esta tierra, para manejar esta tierra, para que las cosas se hicieran aquí en la tierra como se hacen en el cielo, y ellos eran los embajadores. Pero ellos pecan, y después que viene Moisés, el Señor separa a un grupo de personas que eran los levitas para que ellos se encargaran del templo, de las cosas eclesiásticas, de las cosas que tenían que ver con Dios, y ellos prácticamente es como si se les hubiera arrendado la tierra para que ellos hicieran la labor de cuidarla, la parte espiritual, pero ellos lo que hicieron básicamente fue apoderarse de la tierra
y tratar de aprovecharse de todo lo que había ahí para su propio beneficio, y nunca quisieron reconocer ni darle la gloria a Dios para darle los frutos. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está dada para que nosotros llevemos a las personas a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, para que ellos den fruto y ese fruto se les lleve al Señor. ¿Cómo se le muestra, cómo se le da honra y honor al Señor? Cuando uno ve familias prosperando, familias orando, personas reconciliadas con Dios, arrepentidas de sus pecados, apartadas del pecado. Y ese es el fruto que el Señor quería que demostraran, que le llevaran a sus pies. Pero los fariseos lo que hicieron fue trabajar, pero era para su propio beneficio. Ellos nunca se interesaron para que la gente llevara frutos, sino que ellos querían adoración para ellos y ellos ganar dinero, vestir bien y estar todo el tiempo en lugares preeminentes para que la gloria sea para ellos y no para Dios. Y el Señor manda a profetas, manda a personas, así como dice la parábola, para que le entregaran los frutos, o sea, para que ellos dijeran, ok, demuestren frutos de arrepentimiento, por favor. O sea, les llamaba la atención, y ellos lo que hicieron fue precisamente matarlos a cada uno, hasta que el Señor mandó también a su hijo y también lo mataron, y es lo que básicamente explica sobre esta parábola. Después ellos intentan siempre matar a Jesucristo, porque es que ellos estaban tan enceguecidos, los fariseos, que ellos querían mantener su negocio, y cuando vino Jesucristo y les da estas parábolas, les está diciendo prácticamente a ellos que ellos han matado a los profetas, que ellos no están cumpliendo con el legado, con lo que tenían que hacer. Entonces ellos empezaban a colocarle como cascaritas para que el Señor cayera. Y mire esta pregunta que le hacen, le dicen: ¿el pago de impuestos al César es lícito o no es lícito? Mire que esta pregunta tiene un trasfondo bien grande, porque si Jesucristo contestaba que no, entonces se echaba a los romanos encima y lo podían apresar, y por eso los romanos lo podían meter a la cárcel, inclusive lo podían matar. Pero si decía que sí, entonces se echaba al pueblo de encima, porque el pueblo estaba oprimido por los romanos y tenían que pagar tributo al César, y entonces se volvía como uno de los romanos. Entonces estaba Jesucristo en el medio, pero como Jesucristo es Dios, Él sabía la maquinación de ellos en su mente. Entonces es la respuesta que le da, los maravilla a todos. Entonces les pregunta: ¿quién está en la moneda? Está el César. Ok, entonces denle al César lo que es del César. Le dice para que los romanos sepan, y que es lo correcto en estos días que vivimos nosotros, es pagar los impuestos a la nación donde estemos viviendo, sea nuestro propio país o donde estemos viviendo. Entonces demos al César lo que es del César, paguemos nuestros impuestos, seamos correctos, pero también démosle a Dios lo que es de Dios. O sea que básicamente pone también el deber de hacer lo que Dios nos ha mandado, para que los fariseos tampoco lo acusaran en eso. Y todos quedaron maravillados por esa respuesta. Después viene una pregunta de los saduceos, y eran preguntas estúpidas que hacían ellos para hacer caer al Señor, y empiezan a hablar de cómo será el matrimonio, o con quién estará casado una persona que se ha casado con 7 hermanos, y entonces todos mueren, y en el cielo cómo es. Y el Señor les hace una exhortación donde les dice a ellos: bueno, ustedes que se creen que son los sabios, que son los encargados de enseñarle al pueblo, a la nación acerca de Jesucristo, ustedes que han leído tanto, ¿no conocen las Escrituras? Y entonces les hace quedar como también en ridículo a ellos, porque ellos definitivamente están haciéndole trampa, le están colocando cascaritas al Señor, y les comenta en las Escrituras, cuando el Señor se le presenta a Moisés, el Señor le dice: yo soy el Padre de Abraham, de Isaac, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice: Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque estaban muy equivocados los
saduceos al saber esa pregunta. Y la respuesta también que le da el Señor es que vamos a ser como los ángeles, en cierto modo, porque los ángeles no se casan ni tienen hijos ni nada, porque la gente cree que es que nosotros, el cielo es como una reproducción celestial de la tierra, y en el cielo es totalmente diferente, porque vamos a ser como los ángeles que no tienen estas necesidades que de pronto tenemos nosotros aquí en la tierra. Después viene una pregunta más, otra cascarita que le ponen al Señor, y es acerca del mandamiento supremo, y le preguntan cuál es el mandamiento más grande o cuál es el más importante de todos, colocándole cascaritas. Por si el Señor responde uno es más importante que el otro, entonces inmediatamente estaba hablando en contra de la ley de Dios, y eso lo podían apedrear y matarlo en ese mismo instante. Pero el Señor con su sabiduría le dice: oh Israel, el Señor nuestro es uno solo, y dice: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento que nosotros tenemos. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen todos los mandamientos en la ley de Dios, porque cuando uno ama a Dios no va a hacer cosas en contra del Señor y va a obedecerlo verdaderamente, porque todo lo que el Señor ha dado como mandamiento hacia Él, uno los puede cumplir amando a Dios. Dice la palabra del Señor: el que me ama cumple los mandamientos. O sea que si usted ama al Señor, verdaderamente usted debe ser una persona obediente, igual que yo, que tratamos de obedecer y hacer los mandamientos, los mandatos que el Señor nos ha dado con Dios. Y amar al prójimo empieza a cumplir el resto de la ley, porque cuando yo amo al prójimo no lo voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a hacer ningún daño, y ahí se cumple la ley completa de los mandamientos. En eso se resume. El fariseo le dice, uno de los que estaban ahí, el escriba le dice: pues muy bien, ha dicho el Señor, y empieza y repite lo mismo que dijo el Señor, y el Señor le dice algo bien interesante, dice: no estás lejos del reino de Dios. O sea que la persona que cumple estos mandamientos son los que están cerca del reino de Dios. Después el Señor les hace una pregunta a ellos y le dice: ¿de quién es hijo el Mesías? El Mesías es hijo, proviene de quién. Y entonces dicen ellos: él viene de David. Y entonces dice el Señor: ¿por qué entonces David le llama al Señor Señor? Porque en las Escrituras está escrito de que el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea que ellos están esperando a un humano que venga por la descendencia de David y no lo ven como Señor. Y lo que el Señor les estaba diciendo, Jesucristo, es que a Él lo tienen que ver como Señor más grande que David, porque la adoración, digámoslo así, o el nombre de David es tan grande incluso en este momento, que ellos ponen a David casi como un Dios, y resulta de que más importante que David y que toda persona es el mismo Mesías, que es Jesucristo. Después el Señor le hace una advertencia a los discípulos acerca de los fariseos y de los escribas, porque es que ellos lo que hacen, los escribas, les gustan simplemente vestirse bien. Ellos están usufructuando el encargo que les dio el Señor. Recordemos, al principio estábamos hablando de que Dios les encargó a los levitas para que ellos llevaran a las personas a los pies de Dios, y que todo el dinero y todo lo que se recaudara era para establecer el reino de Dios, para servir a las personas, para que las personas pudieran estar bien, para que las vidas pudieran tener alimento, para que los huérfanos pudieran tener también un refugio. O sea, el dinero de la iglesia era para utilizarse. Digamos que en la época del Señor, el Señor diseñó todo esto y encargó a un grupo de personas para que ellos pudieran ser, digámoslo, el welfare o la ayuda social, digámoslo así. Eso existe, digamos, en Canadá. Hay un welfare que se llama welfare, y es que el gobierno a las personas que están sin trabajo, a las personas que no tienen
un ingreso fijo del gobierno, les da una ayuda temporal mientras consiguen un trabajo y les apoya para que ellos puedan tener alimento, inclusive hay bancos de comida. O sea, eso que hace el gobierno de Canadá, que desafortunadamente no en todos los países existe, es lo que el Señor quería que la iglesia hiciera. Pero estos que hacían los fariseos y los escribas, el dinero se lo guardaban para ellos, para vestir bien, para que les dieran los primeros sillas en los sitios y eran las personas más importantes y prácticamente querían que los adoraran como a Dios. Y eso estaba malo y es la levadura y es lo que el Señor condena a ellos, los condena a ellos, porque es que en vez de ayudar a las personas, lo que hacían era incluso explotar a las viudas y solamente aparentaban tener una piedad, y resulta de que ellos estaban muy lejos del Señor y de lo que estaban haciendo. Y después, por último, una viuda va y ofrenda y da 2 moneditas muy, muy, muy pequeñas, pero el Señor les hace caer en cuenta que esta viuda es la que más ha ofrendado, más que todos juntos, porque muchos de los fariseos ofrendaban, porque ese dinero otra vez volvía a los bolsillos de ellos y entonces ofrendaban mucho, pero era para que los vieran y era de lo que les sobraba. Una persona millonaria, una persona que tiene muchos millones, da $1,000 y eso no es nada para él. Pero una persona que solo tiene 2 moneditas y que no tiene más y que las da y queda sin un solo centavo, esa persona está dando mucho más. ¿Sabe por qué? Porque ha dado todo. Qué bonito es poder aprender también de esta viuda, que muchas veces nosotros nos pegamos al dinero, no sabiendo de que el Señor conoce el corazón de todos y el Señor se agrada con las personas que lo dan todo. El Señor ha dado todo. Él mandó lo único que tenía, Jesucristo, su Hijo, para que viniera a morir por nuestros pecados. Mire, no tengo más que dar, voy a dar a mi Hijo para que ustedes puedan ser vivos, puedan vivir, puedan ser salvos. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos amarramos con las cosas más insignificantes, lo menos valor que hay en el mundo es el dinero. Y el Señor ve con agrado cuando esta viuda da todo lo que tiene. Así que aprendamos de esta viuda y aprendamos de las enseñanzas que el Señor nos está dando para que podamos agradar y hacer sonreír al Señor. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Dios, gracias te damos por esta palabra que nos has traído en este día, Señor. Gracias, Dios eterno, porque queremos cada día, Señor, ponerte en primer lugar, Señor, y obedecer tus mandamientos, Señor, que es amarte a ti sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, Señor. Te entregamos el resto del día, Señor. Te pedimos que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor. Y te pedimos de todo corazón, Señor, que tu presencia brille en nuestro rostro, Señor, en este día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.